Con la ayuda de la tecnología, la información sobre el mundo real se puede convertir en interactiva y digital. Esto se puede conseguir por medio de la realidad aumentada. ¿Pero qué es la realidad aumentada? Incluyen un conjunto de tecnologías que permiten superponer en el espacio físico, aquel en el que todos nos encontramos, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos escuchar, información que viene de un espacio que no es físico, que es el espacio virtual. Una serie de tecnologías que se superponen a la realidad y que le aportan nueva información, nuevas características que la hacen más interesante. La resultante de complementar un espacio físico con información virtual. Podría parecer que la realidad aumentada es una nueva tecnología que ha aparecido en los últimos años, pero no es así. El primer trabajo de investigación que implementó realidad aumentada fue el del pionero Ivan Sutherland en el MIT y en Harvard, en la década de los 60. Este primer sistema permitía ver objetos tridimensionales virtuales superpuestos a un entorno real. Era un sistema basado en un casco que estaba muy lejos, en cuanto a usabilidad, de las gafas de realidad aumentada que ha presentado recientemente Google. Fue en el año 1992 cuando Caudel y Michel utilizaron el término realidad aumentada para definir una tecnología que permitía aumentar el campo de visión del usuario con información. A su vez, presentaban un casco de realidad aumentada orientado a la manufactura aeronáutica. A principios de la década de los 90, Pierre Wellner presenta The Digital Desk, que supuso un cambio en el paradigma de la realidad aumentada, ya que aumentaba la realidad en un escritorio mediante un proyector y una cámara de vídeo. Utilizaba las propias manos para interactuar con los objetos proyectados, como si se tratara de una superficie táctil. Los primeros trabajos de investigación de realidad aumentada móvil se realizaron en la Universidad de Columbia, por lo que también se puede considerar como uno de los primeros ejemplos de realidad aumentada en la educación. Sin embargo, la aplicación real de los productos desarrollados por los trabajos de investigación hasta fechas recientes no era muy viable, especialmente en educación. Los dispositivos que se utilizaban para visualizar la realidad aumentada eran aparatos enormes, costosos y con recursos limitados. Hay mucha diferencia de poder hacerlo ahora con dispositivos móviles que son baratos y que incluso a lo mejor hasta los propios alumnos los pueden aportar, a antes que tenías que tener un equipamiento específico. Disponibilidad de dispositivos que permiten acceder a contenidos de realidad aumentada de manera mucho más sencilla. Un smartphone, una tableta, es algo que no es raro hoy en día y que permitiría utilizar esa tecnología. Se puede aprovechar de la introducción paulatina durante los últimos años de las tecnologías en el aula. Es decir, no es pasar de una situación sin tecnología a una situación con tecnología, sino que es una introducción gradual de un nuevo tipo de tecnología que puede complementar las ya existentes. Pero esto ha cambiado en los últimos años con el avance de la tecnología, especialmente gracias a los dispositivos móviles como smartphones y tabletas, con elevadas capacidades de procesamiento y gráficas. Ello ha hecho que la realidad aumentada pueda usarse ampliamente y que sus potencialidades en educación puedan explotarse, en combinación con las posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles para abrir los escenarios educativos más allá de las aulas. Existen gran cantidad de paquetes software o aplicaciones que permiten crear experiencias de realidad aumentada y percibir realidad aumentada. Entre todas ellas, destacan los navegadores de realidad aumentada que han aparecido en los últimos años y que acercan la realidad aumentada al uso masivo. Desde el inicio, en los años 60 hasta la fecha, la realidad aumentada se ha utilizado en múltiples aplicaciones, con mayor o menor éxito. Medicina, turismo, industria. También en la educación hay muchos ejemplos de uso de la realidad aumentada, aunque en este caso empiezan a encontrarse a partir de finales de la década de los 90.
realidad aumentada, en el ámbito investigador, en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la educación, ya se ha visto que tiene ventajas claras para las situaciones de aprendizaje, fundamentalmente en temas de motivación. Es una tecnología que sorprende inicialmente a la gente que está aprendiendo, sean estudiantes de primaria, secundaria, universidad o incluso aprendizaje a lo largo de la vida. Pero bueno, hay otros estudios que también indican que hay otras posibilidades de uso de la realidad aumentada en la educación, más allá de la simple motivación, y permite, por ejemplo, pues, trabajar habilidades espaciales, ¿no? Que permite pues, manejar modelos 3D de manera mucho más natural que si se manejaran esos modelos a través de la pantalla de un ordenador. Creo que permite enriquecer muchísimo. No es lo mismo contarle a un niño de quinto de primaria el sistema digestivo utilizando la pizarra y tizas de colores, que está muy bien, a que cada niño con un pequeño marcador pueda ver la evolución de un bolo alimenticio a lo largo de todo el tubo digestivo, por ejemplo. Yo creo que eso enriquece, ayuda. La evolución de la tecnología, principalmente Internet y los dispositivos móviles, está rompiendo los límites temporales y espaciales que tradicionalmente enclaustraban el aprendizaje a los espacios y tiempos del aprendizaje formal en el aula. Las posibilidades de irte a hacer actividades in situ y que con dispositivos móviles aparezca información relacionada con esta realidad y enriquecer la experiencia. El hecho educativo no sucede únicamente entre las cuatro paredes de un aula, con lo cual yo creo que los dispositivos móviles van a permitir a los docentes generar procesos de actividad que sucedan en otros espacios, no solamente en el aula, en casa de cada alumno, en un museo. De esta forma, con el acceso ubicuo a información, expertos y comunicación, se facilita el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar a lo largo de la vida. Aunque desde los inicios de la realidad aumentada hasta nuestras fechas han pasado más de 45 años, el avance de la tecnología ha sido gradual, y no es hasta fechas recientes cuando el uso de la realidad aumentada en la educación está empezando a ponerse en marcha de manera relativamente sencilla para el aprendizaje tanto en el aula como fuera de él. Aún así, existen retos en cuanto a la implantación de la realidad aumentada en el aula. Todavía puede que haya camino por recorrer, es decir, no vale con poner solo las tecnologías ahí al uso del profesor, sino que hay que habilitarles formas de acceder fácilmente a ellas para utilizarlas en clase. Tenemos que buscar todas las justificaciones posibles que apoyen el uso didáctico de la realidad aumentada para poder convencer a nuestros docentes de que la usen. Cómo hacer que los profesores, que los docentes puedan utilizar esas tecnologías en el ámbito de su propia docencia, sea del área que sea, sin, como decimos habitualmente, tener que morir en el intento. Con la realidad aumentada, nuevas situaciones de aprendizaje son posibles, permitiendo aplicar diversas técnicas pedagógicas y aumentando la motivación de los estudiantes.